Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados, Can Yaman y Demet Özdemir. Han sido compañeros de reparto, han compartido pantalla en proyectos que nos robaron el aliento, y su química, esa química ha sido la chispa que ha encendido la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es su relación actual? Lo que vamos a explorar hoy es una frase que Can Yaman ha dicho, una que parece poner fin a cualquier tipo de rivalidad o comparación entre él y Demet. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te fascina el drama y las dinámicas del estrellato, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. La noticia que nos ocupa hoy gira en torno a unas declaraciones de Can Yaman, que parecen ser un statement claro y contundente sobre su relación profesional y personal con Demet Özdemir. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial, o al menos una proyección internacional impresionante, gracias a su participación en la serie Erkencikus. En esta producción interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, respectivamente, una pareja que conquistó los corazones de audiencias de todas partes con su carisma, sus idas y venidas, y una química que sinceramente traspasaba la pantalla. Las redes sociales ardían cada vez que se emitía un nuevo capítulo, y las teorías sobre si su romance en la serie se trasladaba a la vida real eran pan de cada día. Y es precisamente sobre esa conexión, y la percepción pública que generó, que Can Yaman ha hablado. La frase clave que ha causado revuelo es algo así como, jamás seré rival suya, no puedo competir. Vamos a desglosar esto. Cuando un actor, especialmente uno con la proyección y el éxito de Can Yaman, hace una declaración de este tipo sobre una colega, también de gran renombre como Demet Özdemir, las implicaciones son múltiples. Por un lado, podría interpretarse como un gesto de respeto y admiración profesional. Can Yaman, al decir que no puede competir, podría estar reconociendo el talento y el impacto de Demet Özdemir en el ámbito artístico, quizás destacando aspectos en los que él siente que ella brilla de forma particular. Piensen en esto, en el mundo del entretenimiento, es común que los actores sean comparados constantemente. Sus éxitos, sus fracasos, sus elecciones de carrera, todo está bajo el microscopio. A veces esta comparación puede derivar en rivalidad, en una competencia implícita por los mejores papeles, por la atención del público, por el reconocimiento. Sin embargo, Can Yaman parece estar diciendo todo lo contrario. Está sentando una postura de no confrontación, de reconocimiento mutuo. Esto podría ser una señal de madurez profesional, de entender que el éxito de uno no tiene por qué menoscabar el del otro. Es más, podría ser que ambos actores hayan construido una relación de apoyo, donde el crecimiento de uno se celebra en lugar de ser visto como una amenaza. Además, la frase "no puedo competir" puede tener varias capas de significado. Podría referirse a que son artistas con enfoques diferentes, con fortalezas únicas. Quizás Demet tiene un tipo de talento interpretativo que él admira profundamente y que él mismo no posee, y viceversa. O tal vez se refiera a la trayectoria y al impacto específico que cada uno ha logrado. Demet Özdemir, por ejemplo, ha tenido una carrera muy sólida, y ha sido protagonista de otras series de gran éxito y reconocimiento. Can Yaman, por su parte, ha explorado proyectos internacionales y ha generado un fenómeno fan global. Quizás él siente que sus caminos y sus logros son tan distintos que la noción de competencia simplemente no aplica. Pensemos también en el contexto de Erkencikus. Esa serie fue un punto de inflexión para ambos. Les dio una plataforma increíble y los catapultó a la fama internacional. Es natural que la conexión forjada durante ese proyecto sea significativa. Es posible que Can Yaman sienta un profundo agradecimiento hacia Demet por la experiencia compartida y que, por ello, quiera mantener una relación de respeto y camaradería, lejos de cualquier atisbo de competencia. Otra interpretación interesante es que al decir "jamás seré rival suya", Can Yaman está, de alguna manera, validando el éxito y la trayectoria de Demet. En un gremio donde la competencia es feroz, reconocer que no buscas competir con alguien puede ser visto como un acto de generosidad y seguridad en uno mismo. Demuestra que no necesita eclipsar a nadie para
Brillar. Su luz es propia. Y si además reconoce la luz de Demet, eso eleva aún más su figura, al menos desde el punto de vista del público que valora la buena relación entre colegas. Las redes sociales, como siempre, han explotado con esta declaración. Los fans de ambos se han dividido entre quienes ven esto como una prueba irrefutable de su amistad y respeto, y quienes siguen especulando sobre la naturaleza de su relación pasada y presente. Algunos interpretan sus palabras como una forma de poner distancia, de dejar claro que cualquier rumor de una relación romántica pasada o actual es infundado, y que su vínculo es puramente profesional y amistoso. Otros, por el contrario, lo ven como un guiño tierno, una forma de decir que admira a Demet y que, en el fondo, hay un cariño especial. Es importante recordar que en el mundo de la fama, las apariciones públicas y las declaraciones de los artistas suelen estar cuidadosamente medidas. Sin embargo, a veces las palabras fluyen de una manera más espontánea, y es ahí donde a menudo se revela una verdad más profunda. Si Can Yaman ha decidido hacer esta declaración, es porque siente la necesidad de comunicar algo específico. Y lo que comunica es la ausencia de animosidad o rivalidad. ¿Podría haber una razón práctica detrás de esto? Quizás. Si ambos actores planean seguir carreras exitosas y colaboran en futuros proyectos, o si incluso compiten por papeles similares en el futuro, es fundamental mantener una imagen pública de respeto y buena relación. Evitar cualquier tipo de conflicto público puede ser beneficioso para ambos en términos de imagen y oportunidades laborales. Pero más allá de las interpretaciones estratégicas, creo que es valioso detenerse en el mensaje humano que transmite. En un mundo que a menudo nos enseña a competir ferozmente, a ver a los demás como obstáculos, escuchar a alguien decir que no desea competir con otro, sino que, por el contrario, reconoce su valor, es refrescante. Es un recordatorio de que la colaboración y el apoyo mutuo pueden ser caminos tan, o más, fructíferos que la rivalidad. Recordemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han construido carreras impresionantes por méritos propios. Han trabajado arduamente, han demostrado su talento en múltiples ocasiones, y se han ganado el cariño y la admiración de millones de personas. La fama global que alcanzaron con Erkencikus fue un catalizador, pero su talento individual es lo que les ha permitido seguir adelante y consolidar sus carreras. La forma en que él ha elegido expresar su admiración, o al menos su falta de deseo de rivalizar, es digna de atención. Jamás seré rival suya, no puedo competir, es una frase que puede ser dicha con humildad, con respeto, o incluso con una pizca de ironía si lo pensamos bien. Sin embargo, el tono general que proyecta Can Yaman, al menos en sus entrevistas y apariciones públicas, suele ser el de un joven carismático, seguro de sí mismo, pero también con una dosis de cercanía. Imaginemos la escena. Quizás en una entrevista, le preguntan directamente sobre su relación con Demet, o sobre las comparaciones que se hacen entre ellos. Su respuesta, lejos de esquivar la pregunta o entrar en detalles triviales, va directo al grano, estableciendo una frontera clara: no hay competencia, no hay rivalidad. Es una forma de elevarla, de decir que ella tiene su propio espacio, su propio brillo, y que él no necesita disputárselo. Esto también puede ser un reflejo de cómo ha evolucionado la industria del entretenimiento. Cada vez más se valora la colaboración entre artistas, la creación de sinergias, y la construcción de redes de apoyo. Si Can Yaman y Demet Özdemir comparten esta visión, sus futuras carreras podrían ser aún más interesantes. ¿Y para los fans, qué significa esto? Para muchos es una confirmación de que su afecto por la pareja de pantalla se puede extender a una admiración por las personas reales detrás de los personajes. Significa que pueden seguir apoyando a ambos artistas, reconociendo su talento individual, sin sentir la necesidad de elegir bandos o de enfrentar a uno contra el otro. La frase de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos la presión de competir? En el trabajo, en los estudios, incluso en nuestras relaciones personales. A veces es más productivo y enriquecedor ver el éxito de los demás como una fuente de inspiración, como una prueba de que las metas son alcanzables, y no como una amenaza a nuestro propio camino. En resumen, la declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir, jamás seré rival suya, no puedo competir, es una declaración fuerte y significativa. Sugiere un profundo respeto profesional, una ausencia de rivalidad, y quizás un reconocimiento de que ambos artistas siguen caminos distintos y exitosos. Es una forma de poner fin a las especulaciones y de proyectar una imagen de camaradería en la industria del entretenimiento.
Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Cómo interpretan las palabras de Can Yaman? ¿Creen que su enfoque es el correcto en la industria del entretenimiento? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.